Dios les bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a tener en esta noche una enseñanza sobre la crianza de los hijos adolescentes en el temor del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias aprovechando que están de pie en Efesios 6, versículo 4. Amén. Vamos a leer solo ese versículo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Amén. Antes de dar lectura vamos a hacer una oración para que el Señor tome el control de este tiempo, amén, y que sea Él usando mi vida, usando mi ser para transmitir su enseñanza a su pueblo. Padre, te damos gracias en esta hora por habernos traído, Señor, con bien a este lugar, a alabar tu nombre, Señor, a bendecirte, a declarar lo grande que eres, Señor, invocar, Señor, invocar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que se mueva, para que nos renueve, para que nos transforme, Señor, para que toque nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y ahora queremos que uses tu palabra bendita, Señor, para hablar a nuestras vidas, Señor, para enseñarnos, Señor, a estar preparados, Señor, para cumplir, Señor, tus mandatos en la crianza, en la educación, en la formación de nuestros hijos, Señor, aquellos que somos padres y aquellos que no lo son, para estar preparados para cuando sea necesario, Señor, aplicar estos conocimientos. Padre, te pedimos que quites todo impedimento, quites toda distracción del enemigo, Señor, y que esta palabra se quede sembrada en nuestros corazones. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a Efesios 6, versículo 4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amén. Ahí he preparado una presentación que mi hermana Ángela, con la ayuda de Dios, la va a estar pasando. Vamos a una presentación sencilla, no hay nada, es para guiarme. Y si Dios permite poder acabarla, si no, dependiendo del tiempo, ya vemos, después hay una segunda parte, porque este es un tema, el tema que me han pedido es un tema denso, o sea, es un tema que implica mucho contenido, ¿no? Gran parte de la vida de los padres, de la familia, es criar, educar a sus hijos. Cuando llega la etapa de la adolescencia, la tarea se pone un poco más difícil, ¿no? Muchos a veces cuando tenemos hijitos pequeños decimos ¿cuándo va a crecer?, ¿no? Porque hay que estar limpiándole, hay que estar, ¿no? Yo cuando salía a comer con mi esposa, tenía mis dos hijitas chiquitas, ¿no? Sufría porque más uno se dedica a estar ahí dándoles de comer a ellas que uno comiendo tranquilo, ¿no? Y uno dice ¿cuándo van a crecer para uno comer tranquilo?, ¿no? Y cuando crecen después vienen otras dificultades. Este tema, hermanos, es un tema en el que lo primero que he puesto ahí es que nadie está capacitado realmente ni autorizado para enseñar sobre esto. Nadie. Porque todos somos pecadores. ¿Ven? Y es un tema muy peligroso, yo lo digo así. Yo con mucho temor estoy aquí, ¿no? Me daba ganas de hablar con el hermano Ronald, pero ya sentí que era del Señor, ¿no? Porque atreverte a pararte aquí y enseñar, más cuando en mi caso tengo todavía hijos adolescentes, es complicado. Es complicado porque estamos hablando de criarlos en el temor del Señor y eso es algo que no es fácil. Por los años que el Señor me ha permitido crecer en la iglesia y conocer la experiencia no solo de hermanos, sino incluso de pastores y líderes, no es poco común la realidad de que muchos hijos de creyentes verdaderos se apartan, reniegan de la fe, se van, ¿no? Y a veces uno no le preocupa ese tema porque no los tiene, ¿no? Sus hijos están pequeños, ¿no? Y cree que enseñándole la Biblia, orando, haciéndole su devocional en la casa, sus hijos sí o sí van a ser cristianos. No, hermano, no es así. Se lo puedo asegurar. Así tú tengas y cumplas todos los días con enseñarle la Biblia a tu hijo,
tu hijo necesita nacer de nuevo. Tu hijo necesita entender que es un pecador y arrepentirse de sus pecados. Nada va a garantizar que tu hijo sea un cristiano. Alguna vez. Y si lo es, agradécele a Dios, porque es una de las cosas más maravillosas que el Señor te puede dar. Que tu hijo entienda el Evangelio y se convierta. Es un regalo de Dios. No es tu buena crianza, no es tu buen ejemplo, no es tu buen testimonio, no. Es la gracia de Dios. Es la pura gracia de Dios. Porque transformar, cambiar un corazón, sacarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz de Cristo y llevarlo a ser un hijo de la luz, un hijo de Dios, es una obra de poder que, como el hermano Steven leía en esta lectura, es el Evangelio de Cristo, es el poder de Dios, el único que puede cambiar y transformar una vida. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es obedecer lo que la palabra del Señor nos dice, pero quien va a convertir, quien va a transformar a nuestros hijos es Dios. Quien tiene autoridad para hablar sobre la crianza y la educación de nuestros hijos es la palabra de Dios. Es por su autoridad y su poder que yo estoy aquí. No porque yo tenga mis hijos que están en obediencia y sumisión a mí, que vengan a la iglesia y aparentemente les va bien. No, hermano. Mis hijos son como cualquier muchacho que está en su proceso de conversión, que están luchando, que tiene sus pecados, que tienen sus luchas. Y que oro yo todos los días, porque es lo que puedo hacer, orar, para que el Señor siga obrando en ellos y sigan entendiendo que necesitan a Cristo. Que necesitan cada día reconocer que sin Cristo no son nada. Entonces, esto es algo que solo Dios tiene la autoridad de hablar y a través de su palabra. Lo segundo, hay un llamado trascendental. Y qué bueno que hayan escogido las canciones que se han escogido ahora, porque para criar hijos en el temor del Señor hay que estar llenos del Espíritu Santo. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no vas a poderlos criar en el temor del Señor. Podrás criar hijos, sí, correctos, que tengan una buena moral, que se porten bien, que se comporten bien, muy educados, muy profesionales, exitosos para el mundo, de repente. Sí, puedes. Los psicólogos, los educadores, te pueden enseñar. Y hay muchos consejos por ahí, por todos lados ahora, por las redes también. Te pueden dar consejos para que tu hijo tenga la conducta que a ti te enorgullezca. Pero para criar a alguien en el temor de Dios, tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Para criarlo en la disciplina y la amonestación del Señor y la instrucción del Señor, tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, porque si estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar lleno de ese amor que tus hijos necesitan. ¿Ya? Y te vas a guardar de ponerle cargas a tu hijo y a quien disipules, así no sea tu hijo, que ni tú mismo llevas. ¿No? Porque a veces somos campeones para pedirle a otros que hagan lo que nosotros mismos no hacemos. El apóstol Pedro, cuando estaban la iglesia reunida al principio y viendo el tema de los gentiles deben o no deben circuncidar, si deben hacer las cosas que hacemos los judíos, dice en Hechos 15:10, si alguien me ayuda con Hechos 15:10, Jaime, no sé si lo puedes buscar por favor. Miren lo que el apóstol Pedro va a decir con claridad en Hechos 15:10. A nuestra hermana Ángela ya lo puso, pero hermano Jaime, léelo por favor. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ajá. Cuidado, hermanos, porque a veces cuando hablamos de criar a nuestros hijos queremos ponerle a nuestros hijos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Somos campeones para olvidarnos de que también nosotros fuimos terneras. Como dice, la vaca se olvida que fue ternera. Campeones somos para olvidarnos. No, yo no tuve la oportunidad que tú tenías. Mentira. Todos hemos tenido la oportunidad. Todos hemos podido hacer más de lo que hemos hecho. Y no lo hemos hecho porque todos somos pecadores. Sácate esa mentira de la boca de decirle a tu hijo, yo no tuve lo que tú tienes, sácatela. Y dile, por la gracia de Dios soy lo que soy. He desperdiciado tiempo, he desperdiciado mi vida, mis capacidades, mi inteligencia, por mi pecado. Eso tienes que decirle. Yo quiero que conozcas a un Cristo de poder, que yo he conocido y que te puede transformar como me ha transformado a mí. Así le tienes que hablar a tu hijo.
No le tienes que decir, no, yo todo lo que te doy para que tú seas mejor. No, no, no. Así no habla un creyente, así no crías en el temor del Señor. En el temor del Señor tú le crías haciéndole recordar de dónde te sacó el Señor a ti. ¿Qué eras tú sin Cristo? ¿Y qué eres ahora por su gracia? No le pongas cargas a tus hijos que ni tus padres ni tú han llevado. Tercer punto, no voy a acabar, voy a tener que dar varias enseñanzas creo de esto, pero vamos a ir lento hasta el tiempo me dé. Vamos a ir lento. Desde la perspectiva de los padres, a veces la adolescencia es problemática. Y aquí lo que el Señor me dijo es que ¿es la adolescencia una edad complicada o es que ya no son como niños que simplemente tienen que obedecer y ahora se dan cuenta de nuestra conducta? ¿Cuál es el problema de la adolescencia? ¿No será que el problema somos nosotros? Porque cuando es niño tú le mandas y puede ser incoherente. Tú le dices, no hagas eso, y tú por otro lado lo haces y el niño ni cuenta se da. Pero cuando ya es adolescente y tú le dices, ¿por qué me mientes? Y si tú le estás diciendo, oye, cuando venga tu papá no le vas a decir eso, cuando venga tu papá no le vas a contar. Oye, si viene la vecina, dile que he salido. Y después cuando él te viene del colegio una notificación para que vayas porque no ha hecho los trabajos, no ha hecho las tareas. Pero ¿por qué no me mientas? Si yo te dije que si tenías tarea o no, ¿qué hacer? Si tú le estás enseñando a mentir. Entonces adolescente, ¿qué rebelde eres? No es rebelde. Ya se da cuenta de nuestra incoherencia. Entonces a veces el problema no es que sean adolescentes, el problema es que ya no les podemos decir que hagan algo que nosotros no estamos haciendo, no le podemos hacer las cosas a la fuerza, ya nos van a responder. Pero en realidad sí, o sea, de la perspectiva del adolescente, avanzando ya a la segunda, en realidad sí, en esta etapa sí hay más problemas. ¿Saben por qué? Porque estudiando un poco sobre la adolescencia encontré una corriente que decía que en la adolescencia surge mucho el egocentrismo, le dicen ellos, ¿no? Así le llaman los psicólogos, los estudiosos, pero en realidad todos los cristianos sabemos que en realidad lo que surge es que aflora lo que hay dentro de todos nosotros con fuerza, que se llama el pecado, ¿no? Que el mundo le llama egoísmo, no, eso se llama pecado, ¿no? Entonces, el pecado se manifiesta y dice esta corriente muy interesante, dice, en dos cosas que suelen tener los adolescentes. Primero, que ellos creen que todos los están mirando, ¿no? Creen que todos los están mirando. Tienen esa característica creen que todos lo están mirando a él, entonces por eso están muy preocupados de su aspecto, ¿no? Y la otra característica es que ellos tienen, el término no me acuerdo, pero una fábula interna donde, y lo dicen, que nadie los entiende y que a nadie le pasa lo mismo que a ellos. Tienen esa característica. A veces lo van a escuchar, no, tú no me entiendes, ¿no? He escuchado a los hijos que le dicen a sus papás, tú no me entiendes. Y creen que son los únicos que están. Entonces, lo que está aflorando en el adolescente es su naturaleza caída, ¿no? Es el pecado. Y como padre hay que llevarlo al Evangelio, hay que llevarlo a Cristo, ¿no? Entonces ellos creen que el mundo gira alrededor de ellos, ellos creen que todos lo miran, y ellos creen que nadie los comprende, ¿ya? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ellos están en proceso de formación y como padres tenemos que saber, cuando dice Pablo, críalo en disciplina y amonestación, enséñale, ¿no? Consuélalo, guíalo. Amonestar se refiere a eso, a hablarle, para que él entienda su realidad. Porque los psicólogos dicen, no, ya solo él se va a dar cuenta y va a superar eso y va a madurar. El problema es que si no aprende bien en esa edad, va a tener malas bases. Es por eso lo he puesto en el segundo punto. Está en proceso de formación su identidad y tiene que elegir los valores también sobre los cuales va a basar su vida, ¿no? Y que van a ser soportes para su adultez. Entonces, si no tiene buenos padres aquí que sean una autoridad amorosa, él no va a tener referentes, él no va a tener ejemplos a quien mirar y después va a tener problemas, ¿no? Por eso es que hay tantos problemas en nuestra sociedad, porque son jóvenes que llegan muchachos, muchachas que llegan a la adultez sin haber madurado bien. Algunos son muy violentos, otros no han tenido una referencia de respeto a la autoridad y, como dice el apóstol Pablo en los mismos versículos, no tienen afecto natural, desalmados, porque no hubo nadie
que los disciplinara, no hubo nadie que los amonestara. Y por eso vamos a entrar en el siguiente, a hablar de la disciplina. Y aquí voy a comenzar a basarme en unas enseñanzas del pastor Lloyd Jones, que tiene un libro sobre este tema, la crianza de los hijos. Y vamos a entender un poco lo que dice el verso, ¿no? El verso nos dice, ¿no?, que los padres no deben provocar a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y lo dice en el contexto de Efesios 5:18, que de estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, hay que disciplinar, dice Pablo, pero hay que tener cuidado de no provocar a ira al hijo. Entonces, tiene que haber un padre lleno del Espíritu Santo, sabe equilibrar la disciplina para que no llegue al punto de que lo provoque a ira al hijo. Y más adelante vamos a ver cómo provocamos a ira, ¿no? Entonces, cuando nosotros como padres sabemos aplicar la disciplina de tal forma que no, sin provocar a ira, entonces ahí es donde se produce un equilibrio y donde como cristianos comenzamos a ser nosotros diferentes. Entonces, hay dos extremos en la crianza, dice el hermano Lloyd Jones, ¿no? Y él es inglés. Y en Inglaterra se vivió una época que se llamaba la época victoriana, una reina que se llamaba Victoria, que vivió muchos años, también en el 1800, y en esa época la educación era recontra rígida, los padres eran recontra disciplinados, al hijo no se le permitían, tenía que pedir permiso para hablar, ¿no? Y hay películas incluso que hablan de esa época, es la época victoriana, eso es terrible, ¿no? Esa era una tiranía, ¿no? Y eso no era nada bíblico, entonces había llevado al extremo la obediencia de los hijos. Entonces era algo bien abusivo y bien terrible. Entonces obviamente hubo una reacción, una sobrereacción contra eso, y de pasar de una disciplina extrema, tiránica, del padre victoriano o el abuelo victoriano, que era duro, inflexible, cruel, muchas veces con sus hijos, se pasó a un relajo total, ¿no? Entonces, un relajo total en donde ya no se debe aplicar la disciplina, no se puede castigar a los hijos, se comienza a cuestionar el castigo. Entonces, ya no se debe, y eso afectó en muchos sentidos, ¿no? Allá en la sociedad y en general en nuestra sociedad también, la idea de que, y las corrientes de los psicólogos, la psicología, la filosofía, de que el castigo es malo, ¿no? Lo que hay que hacer es reformar a las personas, no hay que castigarlas, hay que reformarlas, dicen, ¿no? Por eso dicen que en las cárceles se va a rehabilitar a los presos, ¿no? Ya no es un tema de castigo por lo que han hecho, sino hay que rehabilitarlo. Y eso cuestiona y erosiona el sentido de lo que es la justicia, ¿no? Dice el hermano Loillo. Entonces, la solución no es ausencia de disciplina, ¿no? La ausencia de disciplina no va a solucionar nada. Lo que se necesita, dice él, es una disciplina apropiada y equilibrada. Apropiada y equilibrada. Incluso dice, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, decía él, hay creyentes que hablan de que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios malo que castigaba, y que ahora en el Nuevo Testamento es el Dios de la gracia, ¿no? Y que ya estamos en la época de la gracia, y que ya, la siguiente, Ángela, y que ya no hay necesidad de castigar, porque Dios nos va a perdonar porque Cristo ya murió, ¿no? Pero en realidad la gracia no anula la necesidad de la ley y la disciplina en nuestras vidas. No. La gracia es el favor inmerecido de Dios que nos acerca a Dios, ¿no? Nos acerca a Él y nos da el poder para vivir de acuerdo a sus leyes. Dios nos transforma, nos cambia, nos hace nuevas criaturas para tener la capacidad de obedecer sus leyes, para ser disciplinados, para ser ordenados. Entonces, Dios siempre castiga el pecado y lo va a hacer. Solo que ahora el que es creyente en Cristo, Cristo ha pagado por sus pecados. Pero el hecho de que tú seas creyente y si eres creyente y dices que crees en Cristo y sigues pecando, y si eres un verdadero hijo de Dios, la palabra del Señor también dice que Dios te va a disciplinar, te va a corregir. Entonces, no escuchemos estas enseñanzas que dicen que no quieren hablar del castigo o de la corrección del Señor. No, hermanos, no es así. El Señor ha castigado, castiga y castigará a todo aquel que se rebele contra Él. Ahora, el impío que no conoce a Cristo, su castigo es terrible, porque no solo es un castigo ahora en este tiempo, ni es un castigo para restaurarlo ni para disciplinarlo, es un castigo para destruirlo. Pero el Hijo de Dios que no obedece a Dios, que anda mal,
va a ser castigado, va a ser corregido por Dios, porque es el proceso de Dios. ¿Cuánta más razón un padre que ama a su hijo lo tiene que corregir? Entonces, detrás de esto, lo que hay, dice el hermano Lloyd Jones, es un rechazo a la doctrina bíblica del pecado. ¿No? La doctrina que hemos estado aprendiendo los jóvenes, y bueno, ya se ha enseñado en nuestra iglesia, en las clases de doctrina, pero la doctrina que claramente enseña que las personas, todos los seres humanos, nacen en pecado. Y son pecadores, no porque hagan actos de pecado, sino porque nacen pecadores y hacen esos actos de pecado, esa desobediencia, esa rebeldía, porque son pecadores. Porque son pecadores. Entonces, ese rechazo a la doctrina del pecado hace creer a los hombres, entonces, que son esencialmente buenos y que solo hay que sacar lo mejor de uno, ¿no? Eso ha fracasado. Entonces, esas corrientes dan ideas como el hermano contaba, ¿no? Esta gente que cree en estas cosas, perdón, está sonando una alarma. Esta gente, por ejemplo, da esa idea de que no, al hijo no hay que corregirlo, hay que darle ejemplo. Entonces decían, hay que hacerle ver que lo que está haciendo está mal. Y al hacerle ver que lo que está haciendo está mal, él va a tomar conciencia y va a cambiar. Entonces decía una sugerencia de estas personas, un padre, escuchando a estas personas, dijo, ya, cuando su hijo hizo algo malo, hacía algo malo, yo, para hacerlo sentir mal a mi hijo, esa noche, porque en esas culturas la gente cena siempre en familia, no voy a comer, para que él se sienta mal y por su culpa, por su rebeldía, yo no voy a comer, ¿no? Para que el hijo así tome conciencia y así va a cambiar, ¿no? Porque no hay necesidad de disciplinarlo, no hay necesidad de castigarlo. Y dice que no duró mucho tiempo y el padre tuvo que, por un tema de salud, ¿no? Porque se iba a morir de hambre, porque al hijo no le importaba a su papá, ¿no? Y tuvo que volver al método antiguo, es decir, aplicarle nada más el castigo, la disciplina, para que funcione. Entonces, detrás de estas ideas, ¿no? De que no, solo es cuestión de que la gente se dé cuenta, piense, no, detrás de estas ideas está el rechazo a la doctrina bíblica del pecado. ¿Ya? Entonces, sigamos ahí, Ángela, sí, ahí está. El creer que el hombre es bueno en naturaleza también afecta, ¿no? O sea, este hecho de que la gente cree que el bebito, pobrecito, sí nacen buenos, o la sociedad los corrompe, los amigos, todas estas ideas son enemigas para criar bien a tu hijo. ¿Por qué? Porque también, miren, afectan a la doctrina de la expiación y la regeneración. Porque cuando tú no aceptas estas verdades que la palabra del Señor enseña, que los seres humanos somos rebeldes por naturaleza, somos pecadores, que necesitamos a la expiación, es decir, necesitamos que Cristo nos perdone, nos lave, nos limpie y que en su muerte se pague todo el castigo que nosotros nos merecemos. Cuando tú no entiendes que el hombre es pecador y necesita esa salvación y crees que es esencialmente bueno, entonces tú vas a ver a tu hijo como que ya nació bien y mi hijo no necesita salvación, no necesita regeneración. Afecta. Entonces no lo vas a poder criar en el temor del Señor. Porque tú crees que tu hijo no, mi hijo es bueno. No, yo lo he criado, mi hijo ni siquiera es malcriado, se porta bien, no, tengamos cuidado. ¿Ya? Entonces necesitamos, dice el hermano, una transformación profunda para comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para aceptar la verdad de Dios, que necesitamos un Salvador. Entonces, si no tenemos claro, por eso estas doctrinas fundamentales, vamos a fracasar en la crianza de nuestros hijos, porque los vamos a ver erróneamente. Lo vamos a ver como alguien que él es bueno, no, él es bueno, vamos a decir, no, él necesita un Salvador. Entonces vamos a estar solo preocupados por su conducta, vamos a decir, no, tiene una mala costumbre, tiene un mal hábito. Solo te preocupas por lo exterior, por la conducta, por lo que te molesta de repente a ti o lo que afecta y te hace quedar mal, ¿no? Y pasas por alto el pecado que está en él y el problema más profundo y el problema más serio que tiene tu hijo y todo ser humano, que necesita salvación, que está bajo la ira de Dios y no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, si no tenemos en claro las doctrinas fundamentales, vamos a tener un problema para criar a nuestros hijos. Vamos a estar solo preocupados por su conducta, sus actitudes, pero no por su corazón. Y lo que importa es su corazón.
porque su corazón necesita ser cambiado por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, criar un hijo en el temor del Señor implica que tengamos en claro esto y que lo criemos en el temor del Señor. Avanzamos. Entonces, ¿cómo criamos hijos según la voluntad de Dios? Dice el apóstol Pablo en el versículo de Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la disciplina, dice el hermano Lloyd Jones, se considera como el acto general de formar, educar, criar un hijo, ¿no? Formarlo, educarlo, a eso se refiere con disciplina. Enseñarle a tener buenos hábitos, enseñarle a ser responsable, enseñarle a ser puntual, enseñarle a ser ordenado, enseñarle a cumplir con su palabra, ¿no? Entonces eso es disciplinar, ¿no? Y uno como padre tiene que encargarse de eso, de cuidar a su hijo, ¿no? De proteger a su hijo. Sustentarlo, cuidarlo y también protegerlo. ¿Qué dice Efesios 5:29? ¿Qué dice Efesios 5:29? Léalo, hermano, por favor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ajá. Dice, la sustenta y la cuida. Entonces, un padre tiene que hacer también eso con su hijo, sustentarlo y cuidarlo, ¿ya? Entonces, el peligro más grave de tu hijo, el peligro más grande para tu hijo, ¿saben cuál es? No está afuera, no está en la calle, no está en los amigos, en la droga, en la violencia, no, ¿sabes dónde está el peligro más grande para tu hijo? En su propio corazón, en su propio corazón. Porque Jesús dijo eso. ¿De dónde sale lo malo? Dijo. ¿Viene de afuera? No, sale del corazón. Ahí está el gran peligro de tu hijo, y el de mi hijo, y el de todos nuestros hijos, y el de nosotros mismos. Entonces un padre tiene que sustentar y tiene que cuidar. ¿Ya? Entonces, eso es la parte de disciplina. Dice, criar disciplina, pero también dice, el apóstol Pablo habla de amonestación. Dice, por otro lado, amonestación se centra en palabras dirigidas al hijo, incluyendo palabras de exhortación, aliento, hay veces reproche y también corrección. Hay que hablarle al hijo, hay que conversar con tu hijo, comunicarle, explicarle, ¿no? Y a veces los hijos no quieren escuchar, pero tú tienes que, con amor, con paciencia y con sabiduría, hacer que tus palabras lleguen, ¿no? Entonces se insta a los padres a ejercer tanto la disciplina como la amonestación en la crianza de sus hijos, utilizando acciones. La disciplina a veces implica acciones, ¿no? Hacer que hagan cosas o corregirlos, como palabras para guiarlos en el camino correcto. Entonces, un padre cristiano tiene que hacer eso. Ahora, tiene que dar una disciplina equilibrada. Vamos a hablar de la disciplina. La disciplina tiene que ser equilibrada, ¿ya? Porque una mala disciplina a veces hace más daño que bien, ¿ya? Hace más daño que bien. Por eso Pablo lo primero que les dice a los padres es: no provoques a ira a tus hijos. No provoques a ira a tus hijos. Él está advirtiendo, ¿ya? No debemos tener, no debemos, al aplicar mala disciplina, hacer que nuestro hijo se llene de enojo, de ira, y a veces con justa razón. Entonces, por eso, volviendo a la parte inicial que hablábamos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser lleno del... Hay un contraste, ¿no? El que está embriagado no está en control de sí. No puede ni ponerse de pie, no sabe ni para dónde va, ¿no? Hay un desequilibrio, hay un desorden en su vida. En cambio, el que está lleno del Espíritu Santo nos indica que es alguien que está sobrio, que está bajo control, que tiene, orden en su vida. Y en ese sentido, ¿no? Y es una persona equilibrada, ¿no? El borracho, para identificar lo que hacen los policías, dicen, camina en esa línea, no puede.
no hay equilibrio, o sea, te va por un lado, para el otro, ¿no? Antes, cuando no habían esas maquinitas, ahora hay maquinitas para, ¿no? Ya ahí sale hasta tu grado de alcohol, pero antes, camine, señor, por acá. No podía el borracho, porque no había equilibrio, ¿no? Entonces, lo que el apóstol Pablo nos enseña es que una persona llena del Espíritu Santo es una persona equilibrada. Y por lo tanto, cuando ejerza la disciplina para criar a sus hijos, y más si son adolescentes, lo va a hacer de manera equilibrada. No va a actuar embriagado de ira, por ejemplo. Embriagado de ira. Muchos padres disciplinan a sus hijos, sí, pero no lo hacen de manera equilibrada, porque están embriagados de ira. Esperan a que el hijo les colme la paciencia para gritarles, insultarles, agarrarles lo que sea. Eso no lo hace alguien lleno del Espíritu Santo. Y aplicar la disciplina de esa forma hace a veces más daño que bien, ¿ya? Entonces, tenemos que estar seguros, dice el hermano Lloyd Jones, que la disciplina que ejerzamos sea efectiva y de beneficio para nuestros hijos. Porque si le vas a ejercer la disciplina a tu hijo embriagado de ira, por decir el término embriagado, no estás equilibrado, no estás tranquilo para ejercer la disciplina, mejor no la ejerzas, porque vas a hacer más daño que bien. Veamos 7 características para ejercer la disciplina de manera equilibrada. El hermano lo enseña en su libro y también creo que es un mensaje que él tiene. La primera, tienes que haber autocontrol, ¿no? Entonces es un poco ya lo que le estaba diciendo. Primero, antes de ejercer la disciplina, de corregir, de disciplinar a tu hijo, tienes que controlar tu propio temperamento. Antes de intentar controlar el de tus hijos, tienes que aprender a controlar el tuyo, dice el hermano. Aprende a controlar tu temperamento antes de que trates de controlar. Entonces, cuando disciplinamos a un hijo, dice, es crucial que hayamos controlado nuestras propias emociones y no actuemos bajo la influencia de la ira. Es lo que les decía. Intentar disciplinar a un hijo estando enojados solo resultará en daño en lugar de bien. No disciplines a tu hijo si estás enojado. No lo hagas. Por lo tanto, el primer paso es asegurarte de que nosotros mismos estemos completamente controlados y con la mente clara. Con la mente clara. Esto implica mantener la compostura y el autocontrol incluso en situaciones provocativas. Entonces, el autocontrol es clave, hermanos, es clave. Gracias a Dios, por su gracia, Él me permitió, a mí y a mi esposa, tener consejo y recibir este consejo a través de distintas enseñanzas que hay, ¿no? Hay un libro, Pastoreando el corazón de tus hijos, que es muy bueno, que explicaba todo este proceso para aplicar la disciplina. Y sí, yo puedo dar fe delante de Dios que cuando he tenido que corregir a mis hijos, no lo he hecho nunca en ira ni con amargura. Calmado, sereno, y les he corregido explicándoles por qué les estoy corrigiendo y por qué es mi deber como padre, es mi llamado, cuidarlos. Y con dolor, ¿no? Y sin que ellos noten que ahí yo estoy molesto, estoy lleno de ira y enojo contra ellos. No, tengo que hacerlo porque no han cumplido, no han obedecido, han desafiado la obediencia y se les ha corregido. Y después de la corrección se les ha explicado, se les ha abrazado, se les ha hecho ver que lo que buscamos es que ellos no persistan en la desobediencia, no persistan en la rebeldía. Siempre es importante tener autocontrol para disciplinar, ¿no? Uno puede estar molesto, sí, puede estar molesto, pero no con palabras de ira, de enojo, ¿no? Es diferente, no se confundan. Yo sé que a veces los hijos nos van a molestar. No puedes estar molesto, pero no puedes estar fuera de ti descontrolado ni agarrar a tu hijo con cólera, ¿no? La molestia que no te lleva a eso. Uno tiene que tener el control y la mesura. Segundo, para avanzar, consistencia. Eso es algo muy importante también, ¿ya? Un padre no debe ser caprichoso, dice el hermano en su ejercicio de la disciplina. Hay padres que hay días que a su hijo le dejan hacer de todo. Subirse encima del mueble, bajar, agarrar. Pero un día se levantan, la mamá molesta y dice, no, ¿por qué te has subido ahí? ¡Pam! Agarra lo que hacía y le comienza a pegar. Pero si 2, 3 días antes no le decía nada por eso. Eso sería inconsistente, eso provoca ira. El hijo se confunde, no sabe, ¿no? La inconsistencia y la imprevisibilidad de la conducta del padre son especialmente irritantes para los hijos y hacen que la disciplina sea ineficaz.
No es predecible su papá. Un día te puede venir, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes llegar a las 11 de la noche y tu papá ni te dice nada. Otro día llegas a las 8:30, ¿por qué llegas tarde? Porque estás todo el día en la calle, te dice. Pero total, o sea, no hay reglas, no hay nada predecible, no hay nada claro. Entonces, la inconsistencia también, dice, esto no se limita a las reacciones temperamentales, ¿no? Sino también a la conducta en general, es lo que hablábamos al principio, de nuestra coherencia en nuestra conducta. Un padre que no sigue una norma de vida clara y coherente no puede ejercer una disciplina efectiva sobre sus hijos. ¿Cómo le vas a corregir a tu hijo por mentir si tú eres un mentiroso? Y él te ha visto mentir, te ha escuchado mentir, te ha ayudado a mentir. Y ahí le quieres pegar porque te mintió. Le quieres corregir porque te mintió. Es incoherente. Entonces el hijo, ¿qué hace? Provoca ira, lo provocas a ira, ¿no? Lo provocas a ira. Entonces la falta de consistencia en las acciones y comportamientos del padre mina su autoridad y hace que la disciplina te quita autoridad, ser inconsistente. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, orar y buscar la presencia del Señor, para que el Señor nos transforme, nos cambie. Por eso que es tan difícil, muchos dicen que es difícil creer un adolescente. No, lo que es difícil es ser transformados en la imagen de Cristo y ser coherentes, porque cuando uno anda como un hijo de Dios de manera justa, correcta, cuando los hijos no tienen nada que tachar en ti, porque tú no eres un padre irresponsable, no eres un padre sinvergüenza, no eres un padre ahí que le debe a todo el mundo y no está pagando, no eres un padre ocioso, una madre ociosa. Entonces el hijo no tiene nada que acusar de ti, puedes corregir con autoridad, pero si eres inconsistente, o sea, si eres incoherente, quieres que tu hijo sea ordenado y tu cuarto también es un desastre. ¿Por qué no ordenas tu cuarto y miras tu cuarto y está también desordenado? Te va a decir tu hijo. Así hay padres. Así hay padres. Entonces hay que ser consistente. Tercero, para avanzar, razonabilidad. Eso también es importante. Los padres nunca deben carecer de razonamiento o estar cerrados a escuchar el punto de vista del hijo. O sea, nosotros debemos saber escuchar, ¿no? Nuestros hijos tienen a veces una explicación y a veces por la ira, por el enojo, no los escuchamos. Entonces es fundamental, dice, que en el proceso de disciplina sea visto como razonable por el hijo, ya que nada resulta más irritante para él que percibir que la disciplina está totalmente injustificada. De repente tiene una razón válida, ¿no? Una razón válida que puede mitigar su castigo, que puede explicar. Ahora, claro, si tú descubres que eso que te ha dicho y te ha inventado una coartada y te ha mentido, peor para él, pero le vas a castigar doble por mentirte y por lo inicial, porque ahí también, por salirse del problema, a veces los hijos te pueden mentir, ¿no? Hay que saber discernir, ¿no? Oye, mi esposa me dice, ha sacado una C. Yo le digo, wow, que es una C, es jalado, ¿no? Entonces ya le estaba asignando su castigo, no vas a agarrar la computadora todo el día. Y me da su razón, me dice, no, es que la profesora mandó la tarea por el Google no sé qué y nadie lo ha visto. Sí, nadie lo ha visto, sí, es verdad. Y me confirma mi esposa, sí, nadie lo ha visto porque la profesora ha mandado el mensaje del aula que nadie ha hecho la tarea. Y que ella a propósito le ha mandado a todos los alumnos, le ha mandado C en su examen vacío para que nadie se ha hecho, para que se olviden. Vaya, bueno, mitigó su castigo, ¿no? Lo escuché y ya. Hay una razón ahí, ¿no? Que es un descuido general de ambas partes de repente. Pero voy al hecho de, por eso es que uno tiene que estar calmado y controlado, para escuchar con atención lo que el hijo tiene que decir. Porque a veces no hay nada más que hiera a veces a un hijo que sentir que su padre no lo escucha. Y que después cuando le quieres hablar, ya no te va a escuchar. Porque cuando él te quería hablar y dar sus razones, tú nunca lo quisiste escuchar. Eso pasa. Eso provoca ira. Eso siembra mucho rencor en el corazón de los hijos. Entonces el hermano tiene toda la razón. Entonces es crucial, por eso dice, permitir que el hijo exponga su posición y que ofrezca una explicación. Si la explicación no es válida, o sea, hay mentira, quiere pasar de vivo, el castigo puede aplicarse tanto por la acción en sí como por la falta de una explicación correcta, ¿no? Le aplicas doble, dice. Negarse a escuchar al hijo es una actitud inexcusable que solo provoca ira y resentimiento en él. Otro punto, el cuarto punto que el hermano dice, evita el egoísmo, ¿no? No seas egoísta, dice. Los padres deben reconocer que los hijos tienen su propia vida y personalidad, y ahí ya entramos más al terreno de los adolescentes. Ya tenemos que aprender en cierto punto a comprender que nuestros hijos
tienen su propia vida. Ahora, y pensar también, y que ellos no son para estar siempre con nosotros, ¿no? Es lamentable, pero hay historias de personas que los papás les dicen todavía, ¿no? Que ellos están para cuidarlos de ellos en su vejez, para encargarse. No, hermanos, los hijos no son nuestros, los hijos son un encargo de Dios, ellos van a hacer su propia vida. Si tu hijo lo has criado bien y conoce la palabra del Señor y lo has criado en el temor del Señor, él va a saber que hay bendición en honrar a su padre y a su madre. Él va a saber esa verdad y la va a aplicar. Pero tú no lo puedes estar emocionalmente chantajeando y haciéndole sentir mal, no, porque no me ves. Eso es egoísmo. La paternidad, dice el hermano, implica ser guardianes y custodios de las vidas que se nos han confiado, no dueños absolutos de ellas. Hay papás que dicen, no, tienen varios hijos, dicen, no, pero ella nos va a cuidar en nuestra vejez. Y que ella no tiene derecho a casarse, a tener su propia familia. Los demás sí, los hombres sí, que se vayan, pero ella, la mujer, que se quede para cuidarnos. Así hablan. Eso es egoísmo. Eso provoca ira. Es triste, pero pasa por la actitud egoísta que hay. Y arruina la vida de los hijos. A veces los hace sentir mal a los hijos, ¿no? A veces es más sutil, ¿no? A veces es más sutil y pasa más con las mujeres. Porque nunca hay un candidato que satisfaga a los papás. Y en el fondo nunca lo va a ver. Porque lo que ellos no quieren es que su hija se vaya. Eso pasa. Así le traigan al hombre más perfecto, ¿no? Así Daniel se mezclara con Pablo, con todos, y era el hombre más santo y perfecto, y lo llevaras a su casa. No pasa para sus papás. No, porque en el fondo no es que estén algo mal, el problema es su egoísmo, que no quiere soltar a su hija. Cuidado, porque después la hija va a terminar resentida, va a terminar con ira, ha sido provocada ira por sus hijos. Dice el hermano Lloyd Jones. En Inglaterra había bastantes casos de eso. Por eso él lo menciona, que no podía haber egoísmo. Otro punto, la disciplina no puede ser mecánica. Tu casa no es el ejército, dice el hermano, ¿no? En el ejército a veces el sargento se raya, a madrugada levanta a todos a las 3 de la mañana y los hace saltar, les hace dar 5 vueltas a la vez, porque estaba molesto, ¿no? Su jefe le dijo algo, dijo, no da razón, ¿no? Ve a soldados por ahí andando y dice, ya acabo, 50 planchas. ¿Qué vas a decir? Tienes que ponerte a hacer, que explicar razones, ¿no? Entonces, a veces hay papás así, que ven a su hijo, lo ven un rato riéndose, seguro estará contento por algo, y ¿no? Él está molesto, y como lo ve riéndose, ya, ponte a hacer algo, dice, como si fuera el ejército, no la casa. Entonces el hijo, hay mamás así también, que ven a sus hijas, ya, ponte, pero ya hice todo lo que me dijiste, ¿no? Pero igual. Es como que no puedes estar riéndote ni contenta, porque yo estoy estresada, molesta, se ha peleado con el esposo, la esposa, el esposo. Llegas ahí con... Eso pasa. Y eso provoca ira, porque no hay razonabilidad, parece un cuartel esa casa, ¿no? Entonces, la disciplina por amor a la disciplina no es correcta, hermano. Hay gente que es disciplinada por amor y no es así. La disciplina tiene el fin de formar a la persona, ¿ya? En un hogar eso no se puede dar, dice. Dice, la disciplina auténtica siempre debe tener una razón de ser y nunca debe aplicarse de manera automática. Debe basarse en el entendimiento y siempre tener una explicación clara. La disciplina equilibrada cristiana no es mecánica, sino viva, personal e inteligente. Se caracteriza por su control, comprensión y falta de excesos. ¿Ya? En su núcleo hay un elemento, dice, de inteligencia y comprensión. O sea, hay que ser sabio. Y más cuando tu hijo es adolescente, saber disciplinar. Saber disciplinar. Es una ciencia, es un arte, no sé, de todo ahí tienes que saber. Tener, digamos, mucha sabiduría, ¿no? Sigamos. El otro punto, la disciplina no debe ser excesiva. ¿Ya? No puedes, no puedes, o sea, excederte, ¿no? Nunca debes humillar al hijo, ¿no? Nunca debe ser excesivamente duro. Tiene que ser proporcional a la falta, ¿no? No rompió un vaso, ya, y lo vas a masacrar. No, tiene que ser proporcional a la falta, ¿no? Proporcional a la falta. ¿Ya? No humilles a tu hijo, no pisotees su personalidad, no hagas eso porque eso es malo, eso demuestra que tu corazón está lleno de ira y enojo.
lamentablemente eso pasa, ¿no? Hay padres que están llenos de maldad y a veces tienen, no sé, deseo de humillar al hijo. Y esa disciplina que es áspera, rígida, provoca ira y rebeldía más fuerte, ¿no? Y pierde el respeto total del hijo. Por último, no puede ser dominante. Tú tienes que entender que los hijos están creciendo y esto especialmente en la época de la adolescencia, ¿ya? No puede, o sea, ya tu hijo está formando su propia personalidad, ya se está preparando para tomar decisiones importantes en su vida y mantener una actitud de dominio autoritativo sobre él, o sea, ser demasiado, ¿no? Hasta querer decirle cómo vestirse, cómo peinarse, ¿no? Cuidado, porque eso también provoca ira, ¿no? Y tu hijo ya tiene que tomar unas decisiones solo, ¿no? Ahí dependiendo de tu carácter vas a ser más fácil o más difícil para ti, ¿no? Yo con una experiencia personal les digo que nunca sentí de parte de mi papá una presión por mi forma de vestir ni nada, ¿no? Y mi mamá tampoco. Digamos, ya hay una edad en que uno es fuerte, ¿no? Uno ya puede argumentar y mientras no seas indecoroso, no. Hubo un tiempo en que querían que venga bien vestido, todo, ya acepté, pero después me puse a pensar bien y dije, ¿qué hago viniendo así con camisa, con corbata? Y me rebelé, entre comillas. ¿No? Y ya me dejaron, porque en realidad lo importante es que venga, ¿no? No, a veces hay papás que están preocupados por no solo porque venga a la iglesia, sino porque como ellos quieren que vengan. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Igual los hijos tienen que aprender a tomar sus decisiones y uno tiene que aprender a respetarlas. Entonces, y algo muy importante que el hermano recalca, y aquí entramos en un tema muy sensible, nosotros como padres, mientras nuestros hijos estén en nuestro hogar, debemos inculcarle la palabra del Señor, debemos traerlos a la casa del Señor, debemos hacer que participen de la iglesia, pero lo que no podemos hacer es imponerle la fe, ¿ya? No podemos imponerle la fe. O sea, no podemos hacerle que, si vemos que nuestro hijo tiene 14, 15 años y no se quiere bautizar, tú no le puedes obligar a bautizarse. Eso tiene que ser voluntad propia. Es voluntad propia. Ya uno no puede. Entonces, intentar forzar, dice el hermano, a los seres queridos a adoptar nuestra fe es erróneo, ya que la fe es un proceso personal que requiere que Dios obre en él. ¿Ya? Forzar la fe a través de la imposición de puntos de vista puede llevar a una fe superficial o a una reacción negativa. O sea, lo que puede pasar son dos cosas, dice el hermano. Que tú, se bautizó, pero fue porque tú le pediste, entonces tú realmente no vas a saber si él se convirtió de verdad o no. Eso puede ser una fe superficial. O en otros, que sí son más firmes, no quieren, y tanto que le hiciste ya no quieren ni venir a la iglesia, nada, porque tú los presionas demasiado. Tengan cuidado dice el hermano, con presionar, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que ganar a los hijos mostrándoles la excelencia y la razón de lo que creemos. O sea, hay que mostrarle que con nuestra conducta, ¿no? Con nuestro andar, que lo que nosotros creemos es lo mejor para ellos. Se requiere paciencia y comprensión, reconociendo sus dificultades por más insignificantes que parezcan para nosotros. Entonces, hay que estar siempre con mucha paciencia, mucha comprensión, tratando de moldear ese carácter de Cristo en nosotros mismos y no sin imponerlo, que ellos vean, ¿no? Entonces, la disciplina debe ser siempre ejercida con amor. Si no podemos disciplinar con amor, es mejor abstenerse. La disciplina debe estar guiada por el amor, como le indica la enseñanza bíblica de hablar la verdad en amor, ¿ya? Entonces, por eso es que dice los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, ¿no? Si uno está lleno del Espíritu, va a estar lleno de amor. Incluso cuando ejerce la disciplina, va a estar lleno de ese amor, de esa paciencia, esa templanza que necesita. Entonces, no es el objetivo de la disciplina imponer nuestra voluntad, sino buscar el bien del hijo, que él se alinee a lo correcto delante de Dios. Y porque es una vida encomendada por él, ¿ya? Y debemos ejercer la disciplina de una manera que los hijos sientan respeto por nosotros, ¿no? Aunque puedan no entender, dice el hermano,
siempre por qué lo está disciplinando, o sentir que no merecen el castigo, si los padres están llenos del Espíritu, el efecto será que los hijos amen y respeten a sus padres. Cuando tú lo haces de verdad, en el temor del Señor, disciplinas a tus hijos te van a terminar siempre respetando. Incluso cuando los hijos quieran defenderse a sí mismos, dice el hermano, habrá algo dentro de ellos que reconozca que sus padres tienen razón, porque tú estás lleno del Espíritu. Entonces, observarán el amor, dice él, la preocupación y el control que ejercen los padres sobre sí mismos, y eso generará respeto y admiración. La paciencia y longanimidad de Dios, esa tolerancia de Dios hacia nosotros, debería ser un ejemplo para cómo tratamos a nuestros hijos. Lo que el hermano dice es, por el lado tuyo, recuerda toda la paciencia que Dios tiene contigo, ¿no? Todos los días. Como se enseñaba la otra vez creo que fue el martes, que en el Padre Nuestro dice, Padre, perdónanos, y nuestras ofensas, y esa es una oración diaria, porque todos los días ofendemos, y ofendemos a Dios. ¿Y Dios tiene paciencia con nosotros o no tiene paciencia con nosotros? Entonces esa paciencia de Dios, esa tolerancia que Dios tiene con nosotros, esa misericordia de Dios, se tiene que ver en nuestras vidas hacia nuestros hijos, ¿no? Hacia nuestros hijos. A veces es importante mostrarles ese amor, esa paciencia, para que conozcan también a través de esa forma el amor de Dios. No puede perder el control y a la primera, ¿no? De frente al castigo. No, porque Jesús dijo, así como si tú no perdonas y no eres misericordioso, Dios tampoco va a perdonarte ni va a ser misericordioso contigo. Más con tus hijos, ¿ya? Muy bien. Ya el tiempo me está ganando. Vamos a ver unos puntos acá rápidamente, para ver si avanzo esta parte de acá. Nosotros no solo enseñamos moralidad, es decir, hay que tener cuidado, hermanos. Nosotros tenemos que recalcar, y les recalco lo que les dije al principio, ¿no? Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a una relación con Jesucristo, a una relación real con Jesucristo. Y para que uno tenga una relación real con Jesucristo, tiene que entender que necesita a Jesucristo, porque es un pecador. Entonces, tu éxito como padre no está en que tu hijo sea profesional, se porte bien, sea un hombre de bien y tenga mucho éxito como persona y tenga su familia. No, ese no es tu éxito como padre. Tu éxito como padre es que tu hijo tenga una relación real con Jesucristo y conozca a Cristo. Sea profesional o no, llegue a tener una familia o no, tenga o no éxito en el mundo, en su carrera, en su profesión. Eso es secundario. Lo que importa es que él conozca a Jesucristo y tenga una relación con él. Esa debe ser tu prioridad. Debe ser tu mayor deseo, tu mayor ambición, debe estar en tu pedido de oración continuo, que Cristo tenga una relación con él. Y esta tarea, dice el hermano, miren, dice, no se puede delegar a la escuela bíblica, a otros maestros. Esta es tu tarea. Mientras esté tu hijo en tu casa, es tu tarea. Por muy buenas que sean las otras personas, las otras enseñanzas, esto te toca a ti hacer. Instruir a tu hijo en el temor del Señor es tu tarea, ¿ya? Tú tienes que reforzar y aplicar todo lo que se enseña en la iglesia en tu hijo. Y también tienes que cuidarlo y estar al tanto de todo lo que le están enseñando en la escuela. Más si tu hijo va a una escuela que no sea de repente cristiana, tienes la bendición para mandarlo, al menos ahí te evitas algunas preocupaciones de qué le enseñarán, pero que en las escuelas seculares suelen enseñar cosas muy contrarias a la palabra del Señor, ¿no? Principios que son contrarios a la palabra del Señor. Y tú tienes que estar al tanto de eso y estar preparado para explicarle bien a tu hijo, ¿no? Puede enseñar cosas como la evolución, ahora el tema de este liberalismo sexual que hay, ¿no? Entonces tú tienes que proteger a tus hijos de esas cosas. Sigamos, entonces, no seas, dice el hermano también rápidamente, negativo y represivo en la crianza cristiana. O sea, que tu hijo no asocie la fe con infelicidad y la represión. A veces les hemos hecho creer a nuestros hijos que ser cristiano es estar reprimidos. Eso es peligroso también. Presenta el cristianismo de manera positiva y compasiva. Críalos con amor, con comprensión y siempre con un enfoque equilibrado, ¿no? Trata de ser siempre equilibrado.
Y avanzo. Hay algunas cosas acá que repite, pero acá quiero que recordemos esto. Miren, tú a tu hijo le tienes que mostrar en tu hogar que Cristo es quien manda en el hogar, que Cristo es el Señor de tu hogar, que Él es la prioridad número uno. Eso le tienes que enseñar a tu hijo. Los padres, eso lo pongo en el tercer punto aquí, no puedo desarrollarlos todo por tiempo, pero dice, muestra que Cristo es la cabeza de tu hogar, que Él tiene la prioridad sobre todo en la familia. ¿Ya? Antes dice, el Señor le dijo a Moisés, ¿no?, que le enseñara al pueblo que escribe en sus columnas, ¿no?, sus mandamientos, sus leyes, ¿no?, que escriba su palabra para que sus hijos y ellos mismos la recuerden, ¿no? Y podrías usar una inscripción, dice el hermano incluso, ¿no?, que diga que en esa casa, en ese hogar, el que es jefe de familia real es Jesucristo, ¿ya? Y que eso que dices se evidencie en tu conducta, se evidencie en tu forma de vivir, se evidencie con tu ejemplo, ¿ya? Que tú muestres eso, que Cristo es el jefe del hogar y que lo muestres con tu propia vida, dándole la prioridad, ¿no? Si tú quieres que tu hijo ame a Dios, lo ponga en el primer lugar, crees que tiene una relación con Dios y que él sea un hombre temeroso de Dios, enséñale a tener temor de Dios, viniendo a la iglesia y dándole tú el ejemplo, llegando temprano, llegando con responsabilidad, ¿no? Él va a ver cuando tienes una reunión de trabajo, cuando tienes algo que hacer importante, un compromiso con la familia, un compromiso en otro lado, te alistas a tiempo, quieres llegar y estás desesperado para que todos salgan a tiempo, pero cuando es a la iglesia, ya, vamos así, llegamos un poquito tarde, no importa. Entonces él está viendo, él se está dando cuenta. ¿Quién tiene la prioridad? ¿A quién le das más importancia? Los niños perciben eso. Y después no te extrañes que él ya no quiera venir a la iglesia ni le dé la prioridad a las cosas de Dios en su vida. Entonces, eso es algo importante. Después el hermano dice, cuando conversen, trata de conducir todas las conversaciones en términos cristianos. Incluso cuando hablan de las noticias, de conflictos, de política, si en la casa se habla, como eres un hombre que teme a Dios, conoce la palabra del Señor, llévalo todo bajo la enseñanza de la palabra del Señor, bajo los principios de Dios, ¿no? Si hablan de lo que está pasando, de la corrupción que hay en nuestro país, ¿no? Y a veces los cristianos, los evangélicos, nos ponemos a rajar, qué corrupto, mira ese congresista, y mira al otro lo que le han encontrado, y mira. Ya está bien, todo eso es noticia, pero usa eso para hablarle a tu hijo de Cristo, del pecado, de cómo puede uno tener la mejor posición, ser el presidente de una nación. Igual, venderse por un reloj, ¿no? Por un regalito, por un reloj lujoso, por joyas, ¿no? Tienes la oportunidad de ser la persona más importante de tu nación y representar a toda tu nación. Y más puede tu vanidad. Entonces le explicas cómo el corazón te engaña, cómo esas pequeñeces en la vida te van a terminar develando lo que hay. Entonces, eso es lo que dice el hermano, que en todas tus conversaciones demuestres que te guían los principios de Dios y las usas para glorificar a Dios, ¿ya? Cuando uno dice, introduce el punto de vista cristiano en todas las áreas de la vida, los niños reconocen, bueno, los hijos, los adolescentes también, gradualmente que sus padres están guiados por un principio diferente al del mundo incrédulo. Si tú repites lo que sale en las noticias, si tú repites lo que se dice por las redes, lo que tu hijo va a ver es que tú estás guiado por lo que dicen las noticias y las redes. Pero si tú hablas en tu hogar las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, Él se va a dar cuenta de qué es lo que guía tus pensamientos, qué principios te gobiernan a ti. ¿Te guían o te gobiernan los principios de Dios o no? Entonces, cuando los hijos plantean preguntas, también es importante. Es una oportunidad especial. Los hijos preguntan también. Y ahí es donde tienes que estar preparados. Y es crucial que estés preparado para dar respuestas, basados en la palabra del Señor. Por último, y la última lámina que tengo aquí es, guía las lecturas de tus hijos, ¿no? Si no eres de los que leen, haz el esfuerzo de comenzar a leer, aunque sea con él, para que él lea, ¿no? Y cómprale material que lo forme, ¿no? Consíguele biografías, consíguele ejemplos que lo pueden motivar, interesar, que le hagan ver que ser creyente no es algo aburrido, ¿no?
Es algo muy importante. Otro punto ya también cerca para terminar es, siempre cultiva el hábito de dar gracias a Dios antes de cualquier comida o cualquier bendición que le ha dado Dios a tu hogar. Muéstrale tu gratitud a Dios, muéstrale que todo lo que tienen es por la gracia de Dios, ¿no? Para que él también aprenda y reconozca de dónde vienen las bendiciones en su hogar. Establece también un altar familiar, ¿no? Pero que no sea un altar familiar que sea, digamos, algo que le aburra a tus hijos, sino algo que sea deseado y disfrutado, dice el hermano, ¿no? Porque lamentablemente a veces les imponen a los hijos esos altares familiares y los hijos no lo desean. Es una tortura para ellos estar ahí, ¿no? Y tienes que ser muy sabio para saber cómo manejar eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro altar familiar y tenemos tiempo, o sea, yo pongo el tiempo, ¿no? A veces mi esposa más a veces se explayaba mucho en las oraciones y mis hijos ya se impacientaban. Entonces ya pusimos un tiempo y ya está, se acabó, o sea, pero ya no están en esa sensación de incertidumbre, ¿no? Entonces, si haces un altar familiar, y eso lo vi, hermanos, ¿saben de quiénes todavía? De alguien que son considerados muy devotos y muy seguidores de Dios, de los puritanos. Los puritanos eran así, dice. Los puritanos son ingleses que buscaban servir a Dios con todo su ser, con toda su familia. Ellos son los que fundaron Estados Unidos. Estos puritanos, cuando aconsejaban para los altares familiares, ellos mismos decían, si tienes pequeños hijos en tu casa, tienes que hacerlos muy cortos, porque ellos ya habían visto que si tú te pones a dar un sermón ahí en tu casa, a predicar en tu casa, tú vas a ser contraproducente. Tus hijos van a rechazar el evangelio más bien. Tú en tu casa predicas con la forma que vives, ¿no? Sí puedes compartir, pero tiene que ser algo breve. A más niños, más breve. A más grandes, claro, ya aguantan más, ¿no? En nuestro caso, en mi casa, por ejemplo, nosotros ahora lo que hacemos es, antes yo compartía brevemente unas lecturas que tenía, pero ahora como ya casi todos son adultos, todos se entienden muy bien, entre todos hacemos una lectura de libros un poco, vamos a decirle así, más complicados, ¿no? Y a veces hacemos pausas y explicamos para asegurarme de que lo están entendiendo, ¿no? En libros de hermanos antiguos, pero muy buenos, ¿no? Hemos visto El soldado cristiano, El amor y sus frutos de Edward, de Watson, o sea, libros antiguos. Yo le estaba viendo un libro más difícil todavía que estaba en duda si lo hacía o no, pero sí ya les gustó, ¿no? Ya esperan escuchar lo que sigue, ¿no? Un libro difícil que se llama A los afectos religiosos. Y hay que orar, hermanos, para hacer esto, del altar familiar. No es porque vamos a hacer un altar, no, ora y que el Señor te guíe. Ten cuidado, ten cuidado. Yo sé que a veces es fácil solo pararte y decir, hazlo, pero no, yo sé que no es fácil. Ora primero, que el Señor te guíe y levanta un altar familiar en tu hogar y no lo vuelvas una tortura para tus hijos. No lo vuelvas una tortura para ellos. Vuélvelo algo que ellos deseen y que ellos participen, que todos participen, que ellos también participen, ¿no? Nosotros cantamos signos ahí entre todos y a cada uno le toca escoger sus signos cuando le toca. Entonces es algo que todos participamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para acabar, dice el hermano en el punto final, nuestro objetivo es hacer que el cristianismo sea atractivo para nuestros hijos, mostrándoles que no hay nada en la vida comparable a ser cristianos. Testimonio auténtico que les anime a imitarnos en nuestra fe. Ese es tu objetivo, hacerle ver la verdad, que ser cristiano es lo mejor que les puede pasar en la vida. Es lo mejor. Entonces tienes que con la ayuda de Dios orar, buscar a Dios y mantenerte en esa llenura del Espíritu Santo y hacer que en tu hogar sea Él el que mande, el que gobierne, demostrarlo con tu conducta y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Seguir estos principios con la ayuda de Dios, obedecer, porque más que un consejo particular, puntual, de los amigos, de si debe salir, no debe salir, esas cosas te las va a ir guiando el Señor, hermano. O sea, esas cosas entre hermanos te podemos aconsejar.
Pero yo siento que para enseñar desde acá, desde una prédica, uno tiene que hablar los principios que Dios manda. ¿Bien? Porque muchos pueden decir, no, ¿le debo dar permiso? ¿No le debo dar permiso? Eso va a depender de la madurez que tú veas en tu hijo, ¿no? Hay chicos de 20 años que ya pueden salir sin ningún problema, porque tienen la madurez, la responsabilidad, te han demostrado eso. Hay jóvenes que hasta los 25 años yo no los dejaría salir solos, porque son irresponsables, imprudentes, ¿entienden? Son influenciables, creen todo, entonces sus amigos le van a dar cualquier cosa, vas a recibir a tu hijo borracho, por decirlo menos. Entonces, no hay en ese sentido, porque muchas veces, ¿cómo crío a mis hijos? Entonces dime, ¿le doy permiso? ¿No le doy permiso? No. Lo primero, los principios. Los principios es, críalos en el temor del Señor, sigue lo que la palabra del Señor manda. Los detalles particulares de tu hijo, el Espíritu Santo, si tú estás yendo al Espíritu Santo, te va a guiar, te va a ayudar. Si tú temes a Dios, te va a hacer sabio para que te guardes de cumplir estos principios. Amén. Perdóname que hoy día me haya extendido, no suelo poner tanto tiempo, pero creo que el tema lo ameritaba y era necesario. Amén. Que el Señor nos ayude a todos en esta tarea. Como les decía al principio, nadie tiene la autoridad, nadie tiene la capacidad, es solo la palabra del Señor. Amén. Y es lo que he tratado de transmitirle, consejos de la palabra del Señor. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, mis amados hermanos.